Amigas, amigos, os doy la bienvenida a una nueva videoentrevista ofrecida desde el IES Albaicín de Granada. Todo lo que vais a oír hoy aquí, vais a ver hoy aquí, está producido, preparado de alguna forma, grabado y realizado por estudiantes de este instituto, de este centro público de Andalucía. Son alumnos y alumnas de ciclos diferentes que sin embargo hoy trabajan juntos y en equipo en una práctica multidisciplinar y pertenecen a los ciclos de iluminación, sonido y producción. Esta conversación que vamos a mantener hoy, que vamos a ofrecer a continuación, forma parte de un proyecto precioso que trata de dar visibilidad a la figura femenina en el audiovisual granadino. Son una serie de charlas con profesionales del sector dedicadas al mundo de la fotografía, de la iluminación, del vídeo, de la televisión, y queremos sobre todo conocer cuál es el papel que juega la mujer en este sector, en esta industria, y dar un valor o valorar su contribución en este área, en esta parcela de la comunicación tan potente en nuestros días. Hoy tenemos el placer de saludar a Almudena Oneto, que es nuestra invitada. Hola, Almudena. Encantada, buenas. Eres diseñadora de iluminación para circo, danza, teatro, y desde tu página web ya dejas muy claro cuál es un poco no haces una declaración de intenciones de cuál es tu forma de entender tu trabajo, y hablas de que trabajas desde la emoción y un poco buscando al final, ¿no?, conmover al público. Me gustaría saber cuándo decides dedicarte a esto y sobre todo me interesa cuándo y cómo decides o defines tu enfoque para tu labor, ¿no? Esa forma tan personal de entender la iluminación desde lo emocional. Bueno, mi enfoque viene dado a que no entiendo la iluminación de otra manera. En el espectáculo la iluminación es un personaje más, no sirve, o para mí, ¿no?, para mi forma de entenderlo, no sirve solamente para alumbrar, muchas veces no alumbra, sino para contar como un personaje más, como el texto, o sea, la dramaturgia, ¿no?, el movimiento, el sonido, ¿no?, la escenografía. Es un personaje más dentro del espectáculo que hace entender la obra. Pues aprovechando que hablamos de esto, quizás voy a ir un poco directa al grano, pero me gustaría saber tu opinión sobre si ese trabajar desde la emoción es muy de mujeres, porque a veces se ha relacionado, ¿no?, que somos nosotras las que tenemos esa sensibilidad y no tanto los hombres, y a veces también incluso se piensa que está reñido con la profesionalidad. No sé tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que una ventaja muy grande que tenemos es que sí que las mujeres por lo general tenemos la sensibilidad un poco más a flor, quizás, que los hombres, pero tampoco creo que eso sea así 100%, ¿no? Hay creadores masculinos que son muy capaces de entender y de expresar esa sensibilidad igual que nosotras, ¿no? Pues es una manera también, ¿no?, de un poco romper ese mito, ¿no?, que a veces también tenemos. Empiezo de esta manera porque quería un poco dejar claro que este ciclo de entrevistas tienen un enfoque, una clara perspectiva de género, y algunas preguntas estarán en torno a eso. Hay una frase que escoges también para presentarte y es de Jan Rosenthal, que dice: la luz no solo revela, también oculta, y antes de hecho has hecho un poco referencia a eso, ¿no?, cuando hablabas de que la luz era un personaje. En tus inicios no sé si has encontrado muchas referentes femeninas que hayan de alguna manera inspirado tu trabajo,
¿O tú crees que estaban también en esa oscuridad a veces, ¿no? Las iluminadoras, curiosamente, es una paradoja, ¿no? Que estaban quizás a veces su trabajo un poco oculto o en la sombra. Pues es curioso porque la primera persona en crear ese concepto de diseñador de iluminación fue ella, pero como referentes todavía sigue habiendo mucho más hombres que mujeres, ¿no? En el mundo técnico ya por descontado, pero en el mundo del diseño todavía también, ¿no? Entonces es verdad que ahora sí que voy conociendo a muchas más diseñadoras, ¿no? Y viendo sus trabajos, pero hasta hace no tanto no conocía tantas, los referentes siempre fueron masculinos. Y fue ella un poco la que te dio el empujón de su trabajo, digamos, ¿no? El que te hizo dedicarte a esto, ¿o ya venía de antes esa...? No, yo empecé en el diseño un poco, bueno, en la iluminación un poco por casualidad. Por casualidad me refiero porque yo siempre he estudiado arte, hice el bachillerato artístico y al mismo tiempo estaba actuando en una compañía de teatro del instituto. Y bueno, poco a poco esas dos vías se fueron uniendo, pues desde el bachillerato artístico a un ciclo formativo, ¿no?, de artes. De ahí me enteré que existía escenografía y me metí en la carrera de escenografía. De ahí quise estudiar maquinaria, pero me encontré con regiduría, sonido, iluminación, después sonido. Y al final de todo lo que a mí me interesaba, que era la plástica que rodea el mundo de la escena, ¿no?, la que más me ilusionó y con la que al final acabé sintiéndome muy identificada es con la iluminación, porque juntaba todo eso. O sea que de alguna forma sí que toda esa formación al final también se recoge, ¿no? Aquí un poco, se concentra en tu trabajo. Quizás volvamos sobre la frase que he citado un poquito más adelante, pero ahora me gustaría centrarme en que cuando también presentas tu trabajo hablas de que iluminas para danza, circo y teatro. Necesariamente en ese orden, quiero decir, ¿la danza es la disciplina que más te gusta iluminar? Supongo que es la que me da más libertad. Gustarme me gustan todas porque cada una es totalmente diferente. Hay que tener en cuenta conceptos muy diferentes para cada disciplina, porque cada una tiene sus necesidades, ¿no?, de visibilidad o de seguridad, en el caso del circo. Pero la danza es la que me permite jugar más, porque es la que no me tengo que centrar a que se les vea sí o sí la cara, por ejemplo, que pasa en el teatro, o que pueda tener un riesgo para su seguridad, como pasa con el circo, ¿no? Es como la que más me gusta en el sentido de dejarme. Además has trabajado también no solo con compañías de danza, sino con alumnado del Conservatorio de Danza de aquí de Granada, el Conservatorio Profesional Reina Sofía, y también con el Conservatorio de Almería. ¿Hay alguna diferencia a la hora de trabajar con alumnado que, aun estando en una formación que es profesionalizadora, todavía no pertenecen a compañías asentadas y todavía están como en esa formación? ¿Hay alguna diferencia cuando abordas el trabajo? Pues bueno, la diferencia es que ya no falla, o sea, lo dan todo, además, bueno, en el Conservatorio de Almería solamente trabajé un año, pero con el Conservatorio de Granada llevo, creo que 11 o 12 años ya, y son fantásticas. O sea, toda la hora a la que se le dice que hay que estar, lo que tienen que llevar, cómo tienen que estar, o sea... ¿Has notado en el trabajo, cuando tienes que contactar con un creador porque te da sus indicaciones, ¿no?, desde dirección artística, por ejemplo, o escénica, ¿has notado que te respetan y que respetan tu opinión, respetan tu trabajo? ¿O hay alguna diferencia si el director es un hombre o es una mujer, o ahí no es una cosa que...? Normalmente no he tenido ese problema a la hora de trabajar con coreógrafo, coreógrafa o directores y directoras, ¿no? Porque, bueno, al final es un gremio que tiene esa sensibilidad.
Y la verdad que en ese sentido no, he tenido más diferencia, o podría hablar más sobre género en el mundo técnico, ¿no? En el trabajar con aparatos encima de un escenario, pero en el mundo del diseño no. ¿Y cuáles son esas un poco barreras que te encuentras en el mundo técnico? ¿Parece que una mujer no sea capaz de alcanzar un cierto nivel, o es por, no sé, una pura cuestión física de que parece que no vamos a tener la misma fuerza o la misma habilidad? ¿O? Yo creo que es más generacional, que es más generacional, porque se nota mucho, yo llevo como unos 20 años en los escenarios y noto muchísimo la diferencia de las nuevas generaciones que están entrando como personal de los teatros, de generaciones más antiguas, que estaban menos acostumbrados a trabajar con técnicas. Al final, tú cuando pisas un escenario eres la jefa, porque tú eres la que marcas el ritmo, la que dices lo que tienen que hacer, la que mueve lo que tenga que mover. Entonces el personal que está en el teatro es el que se tiene que acoplar a tus necesidades. Es verdad que ahí pues había ciertos espacios y había pues cierta generación que le costaba más que tú llegaras con 30 años o con lo que fuera, encima eres bajita, eres mujer y claro, noto ahora una diferencia muy grande en estos últimos años, pues con toda la nueva generación que está entrando, que ya está mucho más acostumbrada, que igual te viene un técnico que te viene una técnica. O sea, que ha habido ahí también un cambio de mentalidad, ¿no? Yo y de creo que sí. aprendizaje, ¿no? También para esos profesionales que ya tenían tanta trayectoria y, sin embargo, ha sido también un aprendizaje el encontrarse con más mujeres en la profesión, en el sector. Seguro. Aprovechando un poco que estábamos hablando de esa cuestión generacional, en la danza, por ejemplo, se daba mucho que la intérprete o la ejecutante eran en su mayoría mujeres, tradicionalmente, y sin embargo, a la hora de los puestos, por ejemplo, de coreografía, de dirección artística, o llegando al conservatorio, la directiva de un conservatorio, cuando a veces en el cuerpo de profesores había tanto mujeres como hombres, solía ser de perfil más masculino. No sé si eso te ha también condicionado en algún momento el trabajo, no solo cuando llegas a un teatro, sino a lo mejor cuando has trabajado en la danza con estudiantes o con profesorado, si eso de Pero alguna en el forma... trato hacia mí como diseñadora. Sí, o bueno, incluso en las propuestas que te hacían, si tú no estabas que eran marcadamente, no sé, en una línea concreta o... No, por lo general no. Por lo general en el mundo del diseño no me he encontrado, de hecho me he encontrado bastante ayuda, por ejemplo, cuando fui madre y me llevaba a mi pequeño con 3 meses de gira o en los proyectos y me lo tenía que llevar encima, y siempre he encontrado bastante apertura y sensibilidad. O sea, también hacia la conciliación, ¿no? Que es una cuestión importante en nuestro sector. Todo lo que se ha podido dentro de... Es cierto que es un sector difícil quizás, ¿no? Para esa cuestión. Pues ya que vemos que has podido relacionarte bien tanto con hombres como mujeres, entre tus referentes, aparte de Jan Rosenthal, que la hemos citado, ¿a quién puede citar, o ya sean hombres o mujeres? Pues bueno, yo desde el principio, cuando empecé a dedicarme al circo, me hablaban mucho, siempre me decían, tienes que conocer a Llorens, ¿no? A Juanjo Llorens, tienes que conocerlo. Y siempre he visto su obra, ¿no? Bueno, trabajo con el Circo de los Horrores, ha hecho ópera, ha hecho muchas cosas, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho su trabajo y lo tenía ahí porque era de los pocos nombres que podía poner, ¿no? Al final el diseño de iluminación en este país no lleva tantos años siendo reconocido como tal, ¿no? Entonces tenía pocos referentes y él era uno de los que desde el principio siempre había salido su nombre, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues ya tengo, a través de la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena, que pertenezco desde el año pasado, bueno, pues vas conociendo, ¿no? a otras referentes como Olga García, que ahora es la directora de la asociación, Sofía Costa, que justo está ahí investigando en un plano de light art, que es muy interesante. Hay entonces esa también traspaso de conocimiento, porque
son referentes, pero supongo que también compañeras, ¿no? Y os encontraréis también en determinados proyectos igual Pues a veces. eso es difícil, porque al final diseñadores hay uno, ¿no? Sí. Entonces al final es un sector igual que el técnico, que es como, puedes tener una red muy grande pero nunca te vas a encontrar. Entonces sí que puedes compartir o conocimientos o contactos, o si me hace falta alguien pues llamas a no sé quién, o no sé quién te pone en contacto con no sé cuánto, ¿no? Sí, al menos hay una esa red, exactamente. muy interesante, pero es verdad que es difícil el verte cara a cara, ¿no? Sí, más en el trabajo diario. También hablas en tu página web, hablas de un método muy concreto en 4 pasos. El primer paso sería la escucha activa y el diálogo, que pones mucho acento ahí. Después hablas del rigor técnico, algo ya hemos comentado antes. El respeto por cada lenguaje escénico con el que estás trabajando. Y finalmente, creatividad con alma. Es una palabra, ¿no? Pues que también está como llena de contenido. ¿No es así como trabajan otros profesionales? ¿Les falta alma un poco a otros proyectos? ¿O? No, no creo. Es no un poco creo que cada uno trabaja con su alma, ¿no? Cada uno tiene su visión, su perspectiva y su forma de contar, y creo que todo profesional que se dedique a la expresión tiene que poner su alma, no puede, yo creo que no se puede crear de otra manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha habido algunos proyectos en los últimos tiempos, ¿no? Como que se quedaban más ahí en el querer impactar o epatar a través de mucho efecto luminoso, mucho audiovisual, ¿no? Incluso si la obra no lo pedía o si la pieza no lo requería, ¿no? No sé si has notado eso o ya Sí. esa etapa está pasando y se nos está quedando un poquito más atrás. Bueno, yo creo que es que son 2 lenguajes, ¿no? Una es la espectacularidad, ¿no? El querer, pues eso, mostrar y demostrar, y otra es la delicadeza. Pues depende, ¿no? Es verdad que no es lo mismo un musical del Rey León que un espectáculo de títeres. Entonces... Mucho más íntimo, ¿no? Más cercano, Claro. más... O bueno, o eso, uno de danza, ¿no? De danza contemporánea, en la que no siempre más es lo mejor, ¿no? Que son lenguajes diferentes. Correcto, y hay que saber adaptarse, claro, ¿no? Supongo que eso es gran parte del trabajo, es que tú leas bien lo que te están pidiendo y lo traduzcas luego también. Incluso para hacer poco o hacer algo muy general tiene que haber un proceso de investigación muy grande detrás. Porque también tienes que saber que eso es lo que se pide, ¿no? O que eso es lo que se necesita. ¿Que te puede llevar meses, años, ese proceso? No, depende. Depende de lo que te den. Siempre puedes echar... Si te dan más, vas a echar más. Sí, sí, sí. De la envergadura del proyecto, claro, ¿no? También. O del tiempo, ¿no? Hay proyectos que te dicen, no, es que esto en 2 meses tiene que estar listo y hasta 3 días antes no tenemos el espectáculo. Y ya está, y en 3 días lo tienes que hacer. Hay veces que estás desde el principio del proyecto y a lo mejor el principio del proyecto es 2 años antes. Y estás probando y proponiendo, y la iluminación es un elemento más de la creación, que es lo más interesante, ¿no? Sí, que también el director de escena lo ve y lo potencia, ¿no? Y no lo deja como hasta al final como un añadido, ¿no? Eso es. Pues ya que hablamos de esos proyectos que a veces pueden durar años, ¿cuál es uno de los proyectos en el que más te haya gustado trabajar? Porque he visto que tienes una variedad. Has trabajado mucho con Zen del Sur, por ejemplo, con Animasur también, Zen del Sur que hacen teatro, circo y danza. Y sin embargo, no sé si es, porque como lo he visto que se repite en el tiempo, ¿no? Habéis trabajado en diversos proyectos, no sé si es que realmente te gusta especialmente su lenguaje o ellos confían mucho en ti. O... Bueno, Zen del Sur es que fue mi primera compañía. O sea, yo empecé mi primer diseño, mi primera algo que mostrar fue su primer espectáculo, o sea, que crecimos juntos en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí es familia, más que trabajo.
Y claro, luego es el lenguaje que ellos utilizan, es el lenguaje que más me gusta, que es totalmente la emoción. O sea, ellos trabajan desde la emoción y la sensibilidad en todos sus proyectos. Entonces, bueno, además como es una compañía con la que llevo tantísimo tiempo, siempre estoy desde la primera idea del proyecto, bueno, queremos hacer esto, o como lo vemos, por aquí, por allí, ¿no? Entonces vas proponiendo más cosas, aparte de tengo ya el espectáculo y lo pinto, ¿no? Uh-huh. Y aparte de esta compañía, ¿has encontrado otros buenos tándems creativos porque entiendan o compartan especialmente tu filosofía o tu método de trabajo? Sí, sí. Julia Ruiz Carazo, por ejemplo, la directora de la Sal Teatro, pues también es otra referente para mí en el mundo escénico, otra persona con la que llevo muchísimos años trabajando y que también entiende la puesta en escena desde la sensibilidad. Uh-huh. También tienes trabajos con Luciérnaga Teatros, La Palabra Teatro, creo recordar, o sea que también en el teatro te has movido bien. ¿Te ha servido tu experiencia cuando tú hacías teatro en un grupo? ¿O? Bueno, pero eso, mi experiencia en el teatro como actuando, pues muy corta y muy novel, ¿no? Pero sí que quizás me ha ayudado al entender un poco lo que es estar ahí arriba. Sí, esos tiempos también que a veces no hay que darle al intérprete también para que también entienda luego tu trabajo, por otra parte. Estamos ahí en un punto medio de la entrevista. Hemos visto también que en el mundo audiovisual a veces el respeto entre compañeros, no sé si por la competitividad o porque algunas veces escasean los recursos, los fondos, a veces sí que ha creado fricciones, ¿no? No sé si a ti te ha ocurrido en algún momento o no has tenido ese tipo de problema y siempre has encontrado un buen... ¿Pero dentro de un proyecto o con el sector? En el sector, dentro del sector, ¿no? ¿Competitividad entre nosotros? Sí, has encontrado... Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque precisamente, bueno, es un sector que está tan poco unido porque, bueno, cada uno va sobreviviendo como puede, pero realmente lo que yo me encontré desde el principio ha sido red. Me hace falta, o yo no puedo hacer este bolo porque me ha salido otro en otro lado. Y bueno, tiras de teléfono y además oye, pues yo cobro tanto, pues no, entonces como que siempre hay una comunicación y una buena red, por lo menos aquí en Granada. Sí, porque conoces bastante bien la red de Granada. ¿También te has movido en otros sitios, en otros lugares de España, por ejemplo? Con el diseño sí, pero realmente, bueno, y luego como técnica los espectáculos giran por todas partes, ¿no? Pero lo que es la red profesional, Granada, Andalucía. Es un mundo para estar muy también actualizado continuamente, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo llevas? Porque también si tienes familia, ¿no? Como has dicho. Como puedo. Es bueno, quizá una de las partes más durillas del trabajo. Bueno, la actualización como uno puede, también hay mucha parte autodidacta, ¿no? Aparte de ya todos los cursos y todo lo que he hecho anteriormente, pero hay una gran parte autodidacta y lo que siempre llamo el teletécnico, ¿no? Cuando estás con la mesa de repente no sabes hacer algo porque te ha tocado hacer otra cosa que nunca has hecho y usas esa red, coges el teléfono, oye, ¿quién sabe de tal? ¿Cómo has ¿no? solucionado tú, ¿no? En este caso. Y así se mueve mucho. Bueno, y ahora intentando pues hacer cursos y seguir siempre que se pueda, ¿no? Sí. Sí, aportando a lo mejor algo nuevo, ¿no? Descubriendo, incluso para ti, ¿no? Personalmente será un reto ir descubriendo y perfeccionando. Claro. ¿Te sientes referente para las próximas generaciones de diseñadoras de iluminación? Bueno, yo no, pero porque yo nunca me siento... me cuesta mucho, ¿no? El verme... Yo todavía me sigo sintiendo Nobel. Sí, aprendiz, ¿no? Siempre, yo creo que moriré sintiéndome aprendiz. Pero eres consciente de que ya me has citado incluso antes también compañeras, ¿no?
Y eres consciente de que ya en esa generación donde sí se va viendo más a la mujer, pues tú eres también un miembro, una miembra, si quieres, un valor ahí que puede ser que sea inspiración para las siguientes generaciones. De alguna manera, ¿no? Para que tengan esos referentes que a veces no, igual antes faltaron. Supongo que algún día echaré la mirada atrás y diré, oye, pues sí que lo era, pero... Todavía no hemos hecho ese balance, ¿no? Claro, Todavía nos queda no hemos hecho ese balance. mucho que trabajar. ¿Qué consejos darías tú a las futuras generaciones, a las alumnas, por ejemplo, a las que tenemos aquí en el IES Albaicín, que sería para ellas muy, muy útil? Bueno, yo creo que en el plano del diseño, ¿no? Para mí es muy, muy, muy importante, y eso tanto para alumnas como para alumnos, ¿no? Que es que pisen escenario, que toquen cable, que se equivoquen, que hagan mucho directo, porque estando ahí, ¿no? y tocando desde lo más básico, es como se cogen herramientas para poder luego, para mi parecer, ¿no? Hay gente que directamente ha entrado en el mundo del diseño, ¿no? y es fantástico. Pero yo creo que se coge mucho más recursos, mucha más sensibilidad cuando sabes cómo se conecta un chuco. Sí, como el empezar desde abajo, ¿no? Que a veces se dice, o incluso... Bueno, más que desde abajo es trabajar con las manos, eso, ¿no? como cacharrear, ¿no? Eso Antes de llegarlo a... Porque también vas a tener más... Y sobre todo el recurso, el enfrentarte a que las cosas fallan, que no siempre está todo perfecto, que los tiempos corren, que además esto es una profesión que va a contrarreloj continuamente, siempre está a contrarreloj. El marcador siempre va hacia atrás. Entonces, el tener todos esos recursos para que un día te digan, oye, que el jueves se estrena el espectáculo y solo puedes ver el ensayo el miércoles, y tú en una tarde te puedas encerrar y hacer un diseño. Y con eso tienes que trabajar. Y con eso tienes que trabajar. Entonces, si has empezado desde abajo, bueno, desde la física, ¿no? Eso te va a resultar mucho menos estresante y vas a tener muchísimos más recursos. ¿Hay entonces margen para el error en esta profesión? Sí, bueno, todo y el es necesario, tiempo. ¿no? Es necesario, claro que sí. Habrá 1000 veces. Estrenas un espectáculo y te puedes sentir satisfecha, pero es que hasta que no haga 20 bolos, no, yo por lo menos en mi caso no voy a decir, ahora sí. ¿En qué proyecto te gustaría trabajar para ya ir cerrando un poco la conversación? Así en un mundo ideal. Pues mira, es curioso, pero me encantaría algún día en mi vida trabajar en una ópera. Ahí sí que eso es un desafío, ¿no? Ya solo por la duración y por la envergadura. Por la envergadura, ¿no? Porque es donde más recursos hay, ¿no? Donde tienen las escenografías más grandes, y en cambio se sigue trabajando con esa sensibilidad que no de cuidado del detalle. De cuidado, ¿no? del detalle, eso es. Entonces, me encantaría trabajar en un escenario así, ¿no? Y poder inventar sobre esa puesta en escena tan espectacular que suelen tener las óperas. ¿Y nos podrías avanzar algo de tu trabajo más próximo o de lo que estés ahora mismo abordando? Pues mira, justo estas Navidades he estrenado algo que no había hecho nunca y ha sido una experiencia preciosa, que ha sido un espectáculo de magia. ¿Ah? Con Miguel Puga, el mago Miguel, que es de aquí de Granada, el director de Locus Pocus. Que ha estado en el Teatro Alhambra, ¿no? Que ha estado en el Teatro Alhambra y estrenamos. La dirección la lleva Julia Ruiz Carazo, de la SAL Teatro. Y ha sido precioso porque nunca había trabajado con magia, ¿no? Y es otro sector, o sea, otra especialidad más que tiene otras necesidades muy diferentes a todas las que había hecho antes, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante. Entonces ahora ese proyecto es el que ya se estrenó, pero ahora le faltan todo ese recorrido para terminar de pulir. El personal del teatro, ahora que has hablado de ese proyecto, ¿también hace que tu trabajo sea más fácil
en muchos casos, dependiendo un poco de lo que ellos también... El personal de los teatros físicos. De donde, claro, donde tú al final estrenas un espectáculo. Total, si no fuera por ello... O sea, te pueden hacer una maravilla de creación, porque al final tú cuando estás estrenando no tienes un ritmo normal de sé lo que voy a montar, lo monto y actuamos, ¿no? Sino tienes que probar y ahora monto esto y ahora esto aquí no me funciona, hay que cambiarlo, o necesitas mucho tiempo para montar la escenografía porque no la tienes bien, no está bien en su sitio. Si la escenografía no está, no puedes montar la iluminación. Entonces ahí sin la colaboración de todo ese personal que te dice, venga, va, ¿cuántas veces hay que sacar la Jenny? La sacamos. No te preocupes, que hay que mover no sé qué, se mueve, que cada día hay que... Entonces, sí, claro, si no fuera por ello... O sea, desde aquí un gracias, personal del Teatro Alhambra, siempre. Pues nos vamos a quedar con ese agradecimiento, con esa idea también del el valor del trabajo en equipo. Esperando que además se haga realidad tu sueño de poder iluminar una ópera y bueno, y destacando también el trabajo en equipo que están realizando nuestros y nuestras estudiantes y ojalá te tengamos en el futuro aquí para contarnos nuevos proyectos, nuevos éxitos y así yo creo que es una bonita manera de cerrar esta charla que para mí ha sido también muy gustosa. Muchas gracias. Pues lo dejamos aquí y os emplazamos a la siguiente entrevista, que seguro que también os va a resultar muy interesante. Hasta pronto.